componente de la secreción pancreática. Y pues, como habría de esperarse, tenés que tener un mecanismo para la regulación de la secreción pancreática, particularmente en lo que refiere a la regulación de secreción de bicarbonato, en particular porque querés descargar, decíamos, bicarbonato para neutralizar todo el ácido gástrico y para bajar la osmolaridad del quimo que está cayendo al duodeno a una osmolaridad que sea esencialmente igual a la del plasma. O sea, querés hacer ese quimo isoosmolar para que no tengas problemas con el movimiento de líquidos. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cómo controlar la secreción pancreática? Aquí tengo 3 estímulos básicos. El primero es acetilcolina. Obviamente, por mediación desde arriba, desde el vago. Segundo mecanismo va a ser que la distensión del duodeno me va a secretar 2 hormonas. Colecistocinina, que es una proteína, en la proteína grande, y secretina, que también es una hormona proteínica. ¿Cómo funciona? Nuevamente tenemos 3 fases en la secreción, muy parecido al estómago. Primero tenés una fase cefálica, mediada principalmente por el vago. La misma señal de distensión la misma señal de percepción del alimento, o sea, el ver alimento. Vaya, tenemos ahora el desayuno de Paola. Vamos a asumir para esta vez que Paola, para el ejemplo de hoy, se va a meter un desayuno extra grasoso, ¿ok? A Irma le tocaba ponerme la comida de hoy, doctor. Ok, Irma, ¿qué le vas a hacer? Tiene que ser grasoso. Unas hash browns refritas. Refritas, de esas que de paso que como no las escurriste, todavía están goteando aceite. Pero sí, te falta. Y sin sal para empezar. Bueno, total, las va a ahogar en salsa de tomate. En ranch para que sea más grasoso, doctor. Ok, perfecto. Y de paso te vas a meter bacon y te vas a meter huevos fritos. huevos revueltos, pero de esos así, estilo esos que hacen por montón, tipo, qué sé yo, vaya, los huevos más grasientos de aquí. Te vas a Estelinas. Te vas a Estelinas, donde toda la comida destila aceite. No sé. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que sucede con la secreción. Vamos a necesitar ese montón de grasa para el ejemplo de más tardecito. Ahora, la visión de ese alimento obviamente provoca los mismos estímulos que te estimularon la secreción gástrica. Y estimular, decíamos, a la presencia de alimento frente a vos, estimula primero la secreción de acetilcolina, mediado otra vez por ese componente que vimos ayer, vagal. ¿Okay? El núcleo motor dorsal del vago suelta acetilcolina e inicia un proceso de secreción. Aumenta el flujo sanguíneo al páncreas y empieza la producción. Principalmente aquí lo que vas a mover es empezar a sintetizar y a liberar enzimas. ¿Okay? En ese momento, lo que estás haciendo aproximadamente, este vago te responde por un 20% de la secreción, ¿ok? Pero estás hasta ahorita moviendo solo enzimas, no estás moviendo bicarbonato. Cuando ese alimento cae al estómago, vas a repetir el proceso, la distensión del estómago, en particular la distensión del antro,
va a empezar a agregar más enzimas, un 10% gástrico, por estímulo mediado, decíamos, directamente por la presencia de alimento y el llenado gástrico. Sigue siendo, fíjate, principalmente enzimas, y no hay hasta este momento ningún componente de secreción de agua, o sea que no estarías controlando la osmolaridad del quimo que cae al duodeno. Sencillamente meterías suficientes enzimas y de hecho ni siquiera estarías haciendo gran cosa, porque las enzimas no van a trabajar muy bien si la osmolaridad es muy alta. Segundo lugar, las enzimas pancreáticas, te dije, trabajan a pH entre 7 y 8. Por lo tanto, si yo le meto muy poca agua, las enzimas no encuentran el pH para trabajar. Necesito el principal estímulo para la secreción acá, que va a ser la fase intestinal o la fase duodenal, para ser más correcto, de la secreción pancreática. Quita estos dos. Quita estos dos y métete ahora al hecho de que cuando el alimento cae al duodeno, hay una serie de células sensoras en la primera porción del duodeno que ahora me van a hacer distensión y de hecho la detección química, o sea, la detección de osmolaridad, por ejemplo, y la detección de pH por el duodeno. Y estas células en el duodeno secretan dos hormonas, decíamos: colecistocinina, secretina. Empecemos por la primera, la secretina, que estimula este mecanismo, y el proceso de secreción de secretina me libera una gran cantidad de bicarbonato. ¿Okay? Primera fase mediada por la secreción de secretina es soltar bicarbonato para llevar el pH de menos de 3, que era lo que tenías el estómago, hasta 8. O sea, convertirlo de ácido a alcalino. En la siguiente fase, la secretina lo que va a hacer ahora es empezarme a secretar agua. ¿Ok? Esa agua me tiene que bajar ¿okay? De hecho, estas células sensoras y secretoras son lo que llamamos célula S en el duodeno. ¿Ok? Y me van a soltar prosecretina, la versión inactiva de la hormona, que se activa al caer en pH ácido. Se activa con el ácido, se convierte en secretina en su forma activa, suelta bicarbonato, y después que soltó bicarbonato, empieza a secretar agua para bajar la osmolaridad de lo que sea que metiste hasta aproximadamente 300 miliosmoles por litro. ¿Okay? Es, por lo tanto, isoosmótico con el plasma, ¿cabal? O sea que ya lograste hacer las dos fases de secreción. Ahora viene la segunda hormona, la colecistocinina. Esta colecistocinina va a tener dos efectos. Primero, estimula la secreción de más enzimas. ¿Ok? El 70% de la secreción de enzimas va a ser mediado por el hecho de que una vez que ese alimento caiga al duodeno, libera colecistocinina para producir enzimas y secundariamente para la secreción de bilis, que vamos a ver dentro de un momentito. Pero además hay algo importante. Los efectos de la colecistocinina multiplican la actividad de la secretina. O sea,
Cualquiera de ellas por sí sola te va a estimular al páncreas, pero la combinación de las dos es más potente que la suma de los efectos de los dos. Aquí es uno de esos casos donde el todo es mayor que la suma de las partes, como dicen. ¿Okay? Si yo solo secreto colecistocinina, tengo un estímulo grande para la producción de enzimas, pero ya caemos siempre en el mismo problema. No hay suficiente agua como para que trabajen adecuadamente y no trabaje el pH. Si solo tiro secretina a la circulación para estimular al páncreas, voy a tirar mucha agua y bicarbonato, pero todavía no he estimulado la liberación de enzimas. Ahora, y secundariamente, el mecanismo de secreción de bilis todavía no lo he encendido y lo voy a necesitar, precisamente para ocuparme de esa fiesta de colesterol a la cual te invitó Irma, ¿va? Es más, y lo vamos a regar con chocolate artesanal, ¿va? Para que digas que no soy fino, ¿va? No digas que no soy fino. El chocolate artesanal ese del de Guatemala, que vienen unos como discos que vos disolves en agua o mejor aún en leche caliente. Es esencialmente bien grasoso, ¿va? La cereza al pastel, doctor. Y el postre no me va a dar. El postre. ¿Qué vamos a ponerle de postre, Irma? Donas. Es que como es algo típico, yo iba a decir torrejas o algo así, doctor. Ok, está bien. Lo que pasa es que las torrejas tienen mucha azúcar, pero no tanta grasa. Pero está bien. Bueno, donas, pero las hondureñas así. No, es que bueno, cuando yo hable de donas, estoy hablando de tu dona frita, ¿va? Sí, por eso, frita, pero solo con azúcar, así. Sí, o sea, bueno, y eso del postre, y después, espérate, ¿sabes qué te faltó? Para agregarle al plátanos fritos. Plátanos fritos. Plátanos fritos. Son un montón. Los plátanos fritos serían, en Honduras, el postre, pero las donas cumplen una función importante. Son el postre del postre. Porque una comida buena tiene que tener, por supuesto, un prepostre, un postre y el postre del postre. Todo el día vas a estar trabajando en mi intestino, doctor. Tu intestino trabaja todo el día, de cualquier manera. O sea que lo que va a trabajar horas extra esta vez. Pero total, no te veo ninguna oposición a ponerte uno de esos desayunos, ¿va? Podría ser peor, podría que Irma te fuera a meter uno de esos desayunos gringos. No, un desayuno inglés. ¿Sabes qué es lo estándar en Inglaterra para desayunar, ¿verdad? Algún tipo de chorizo, frijoles, pero al estilo gringo, que los cocinan con una salsa como dulzona, 2 huevos fritos, té, y yo no sé, estos salvajes, es una cosa que nunca he entendido, le echan leche al té, crema, obviamente sin sal, al té, y aquello es terrible, ¿verdad? Me quedo con el primero mejor, doctor. O un desayuno tibetano. En Tíbet al té le echan mantequilla de yak. Y que me imagino que aquello va a parecer más una sopa que una bebida, pero que yo sepa, y se meten no sé cuántas tazas de ese té con mantequilla de yak al día. Se entiende que para mantener la entrada calórica, para no congelarte en el Himalaya, pero ya me va siguiendo la idea. ¿Ok? Estamos probando que dice. Sería bueno para investigar así en Google cuál es el desayuno más grasoso de entre todos y probar con eso, ¿ok? Así como decía en aquel episodio de Bob Esponja, ¿va? Que Bob Esponja le da a Calamardo una cangreburger y le dice Calamardo, no, yo no comeré eso, es un infarto en un plato. Algo parecido. ¿Ok? Y que después se come muchas y le quedan las caderas. Sí, ese episodio. Ese episodio, mira. Los argumentos de Bob Esponja son divertidos. Es el
el delivery, vaya, la risita idiota de Bob Esponja, lo que a mí me saca de quicio. Pero por alguna razón, a mí me cae bien el Calamardo. A todos nos cae bien Calamardo. Sí. En particular, esos episodios cuando estaba en aquella pelea de ser más elegante con su primo Calamarino. Ok, pero volviendo, lo que sí no entiendo es, después veremos eso de los calamares. Bueno, el calamardo parece más un pulpo que un calamar, pero vaya, según como lo dibujaron. Ahora, la idea es que la secreción de colecistocinina potencia la secreción de secretina y viceversa, o los efectos de la secreción, para permitir una cantidad controlada. Ahora, ¿qué me estimula la producción de colecistocinina? Y son dos cosas. Uno es grasa, por eso te intenté en el contenido del intestino, que es el inductor principal de la secreción de colecistocinina, junto con la presencia de proteína parcialmente digerida, o sea, de péptidos, de hecho, productos de degradación. Ya no es proteína completa porque aquí ya metimos algo de degradación de la proteína en el estómago, pero todavía hay una cantidad suficiente de aminoácidos y cadenas de aminoácidos para estimularte la secreción de colecistocinina. ¿Okay? Mientras tanto, la osmolaridad y el pH bajo me estimulan la secreción de secretina por las células S en el duodeno. Ahora con los dos ya tengo los estímulos necesarios para necesarios para controlar la secreción de agua, bicarbonato y las diferentes enzimas. Mira que precisamente las enzimas que necesito estimuladas por la presencia de estos alimentos. La proteína ya vimos con 5 enzimas, las 5 enzimas necesarias, o sea, 2 aminopeptidasas que eran la tripsina y la quimotripsina, una carboxipeptidasa, una elastasa y una colagenasa. Mientras que la grasa, grasas en general, me van a estimular la secreción tanto de una lipasa como de una fosfolipasa, y para el colesterol, o sea, para las grasas de estructura en anillo, una esterasa de colesterol. ¿Okay? Ahora sí ya tengo la secreción de enzimas controladas. La diferencia de la colecistocinina es que en vez de estimular la secreción o la fabricación, me produce la liberación. O sea, acordate de todas las enzimas están sintetizadas en los gránulos, pero en presencia de colecistocinina, lo que voy a hacer es soltar esas enzimas de los gránulos hacia el jugo pancreático. ¿Okay? Muy parecido a lo que pasaba con el vago. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sucede. Mira, la diferente estimulación me va a provocar diferente composición en la secreción pancreática. Si yo tengo, por ejemplo, solo ácido, ok, tomemos el caso de que yo voy a soltar básicamente un alimento que es bastante diluido, etcétera, y que tengo un pH muy bajo cayendo al duodeno. Lo que voy a tener principalmente es la liberación de agua y bicarbonato para diluir el ácido. Aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí tengo que le dieron a alguien, dice, jabón en el duodeno. Yo no sé a quién se bebió un poco de jabón en el duodeno para que cayera ahí. Sería Paola también. No, ya sé. Esas fotos del álbum familiar, dice. Las primeras palabras de Paola. Y está tu mamá, mira, con una cubeta de un cepillo y detergente. Porque a saber qué fue lo primero que dijiste.
Mi abuela me amenazaba con eso, doctor. Lavarte con la boca con jabón. Ya me imagino cuál sería tu repertorio cuando tenías 5 años. Vaya, que avergonzarías a un perico de pirata. Irrepetibles esas palabras, doctor. No, y depende quién haya sido su maestro. Mira, con mi sobrinita. Bueno, que esa va a ser todo un caso, porque amenaza con estudiar medicina. Bueno, asumiendo que apruebe el examen. Tenía como 2 años y pico y empezaba a hablar. Entonces, yo veía que quería hablar. Y me la dejan un día. ¿Qué crees que fue lo primero que le enseñé a decir? Groserías. Imagínate, a ver, diga, a la puta. A la puta. Bueno, total, que la güirrita, la güirrita lo aprendió re bien. Entonces después se lo lleva a mi cuñada. Me imagino de compra de USA, y la pasan por el pasillo de los juguetes y que aquella empieza y ve los juguetes y ¡a la puta! ¡A la puta! Enfrente de todo el mundo y mi cuñada toda avergonzada ahí, la tuvo que llevar. Ay, doctor, qué peligro usted con los niños. No, en particular, bueno, Emilio no había nacido, ella es un poquito, pero 18 o algo así ahorita. Y por supuesto, ya te imaginas, como mis 2 sobrinos mayores son así como bien pajuilones, ¿va? Pero esta se le notaba desde chiquito la maldad. Entonces, por supuesto, y como la diferencia potencial, imagínate una niña en aquel tiempo, bueno, me parecía pura niña de esas de anuncio, ¿va? Colochita bien arregladita, la arreglaban bien, bueno, era la única niña. Entonces, ¿qué es lo lógico que harías vos con una niñita así de aspecto adorable y la personalidad apropiada? Enseñarle las palabras apropiadas. Y las conductas apropiadas, o sea que debajo de ese aspecto de niña adorable, lo que había era un vikingo. La van a correr del kinder por su culpa, doctor. No, ahora tiene 18 años, la van a correr de la facultad, si es que efectivamente cumple su amenaza de estudiar medicina. Aparte, porque el hermano está, bueno, ahorita en primer trimestre, ¿eh? O sea que yo estoy esperando el primer semestre de 2023. Los nuevos ingresos a morfológicas. Salen matriculados con la doctora Tesla. Lo corre mi hermano de la casa. Ya lo amenazó. Ya lo amenazó que una de las condiciones de morfológicas es que ya sabe dónde se tiene que ir a meter. Y este man es, mira. Después en fisio, doctor Suazo. ¿Quién sabe? No. Mi hermano es compañero de curso de Suazo. Tampoco es de Salma. Cuando la mitad de la facultad, por lo menos, es de tu promoción, ¿cómo te vas a saber? Y se llaman igual. O sea que inmediatamente se va a reconocer quién es. Mira, es un man súper tranquilo, estudioso, bien portado, dócil, obediente. En mi casa eso es un defecto. Entonces, ya te imaginas. Bueno, con decirte que era tan tranquilito que la hermana, es menor que él, le hacía bullying cuando eran chiquitos. Quítale la familia a la mamá, doctor. Quítale la membresía de la familia. Uh-huh. Literalmente bulleado. Y entonces ahorita, bueno, caerá. Y si la hermana cumple su promesa, caerá. Esa va a ser otra historia. Por cierto, te imaginarás que tener a tu sobrino recibiendo clase con vos, ahí sí, como el parentesco va arriba del comisionado, le puedes fregarlo todo lo que querrás, y por mucho que van a llorar donde el comisionado le va a decir, bueno, ese problema de su casa, ese problema en su casa lo resuelve.
Ya están predeterminados los sujetos de Sí. prueba del primer parcial de 2023. Ajá, Ya hay. las víctimas. Bueno, una de las razones por las cuales la gorda estudió ingeniería, ¿va? Eso, No, pues la gorda hubiera retirado la clase, doctor. se hubiera cambiado de carrera. Ah, y por si mi sobrino pensaba, no, que no sé qué, porque la mamá estaba con esa idea. Sí, que quiere estudiar medicina, pero mucho fregan, que mucho problema con el examen de admisión. ¿Por qué no va a probar? Y mencionó mencionó la palabra que no debía ser mencionada en la casa, ¿va? La católica. Ajá. Y mi hermano dice, pues se pagan los estudios, pues yo no le estoy pagando la católica. Eso es una ofensa. Usted quiere, mi hermano, quieren que el tío y el abuelo lo corran de la colonia. Para mi papá eso también sería el insulto supremo, ¿ah? Entonces no, va para la... Le quita el apellido, doctor. ¿Mm? Le quita el apellido, no pueden haber Coreas en la católica. Le quita el Corea. Y no, además mi hermano es igual que yo, somos de la universidad pública. Bueno, no había otra, para empezar. No había otra. Y a decir, ¿cómo? No. Tu abuelo, tu papá, tu tío, todos estudiamos en universidad pública. Vas a hacer el examen. Y si querés estudiar medicina, tenés que pasar ese examen. Bueno, lo pasó. Ahí está metido. Vamos a ver cómo le va. Hasta que si implementas la ceremonia de la bata blanca, yo voy a estar ahí para la de él, con una sorpresa especial. ¿Cómo sabía, doctor? Porque Mónica creo que me dijo algo. Creo que fue Mónica la que me decía que andaba en eso. Eso es una cosa interesante, es una buena idea, fíjate. Una buena idea hecha con cierta formalidad, vaya, porque no vaya. En la católica la hacen, pero eso es una tontera. O sea, la hacen bien chabacana, o sea, hecha bien seria, pues, con la participación de los docentes y todo para que se mire formal. ¿Ok? Porque sí, esa es una tradición es una tradición que se hace en casi todas partes, fíjate. Aquí que nunca, en Tegucigalpa nunca la hubo, es cierto, ¿no? Pero sí, era... doctor, de ahí sacamos la idea. Ya la hay, porque no la había. No la había, antes entrabas y no te paraba mucha bola al hecho de que entras a segundo año. También acordate que eso tenía que ver un poquito con la política de una universidad, en las universidades, vaya, más izquierdosas, esas cosas no se hacen. Y en aquel tiempo la facultad era como bien izquierdosa. De ahí ahora pues ya como que las cosas han cambiado y sí, es parte para simbolizar que ya estás entrando a estudiar medicina. Porque si te das cuenta, cada vez creo que reforzas más mi idea de que primer año no es estudiar medicina. Bueno. Es tercero de bachillerato. Exacto. Y yo todo ese año yo hubiera estado contento con que me hubieran quitado por lo menos 2 de los 3 trimestres, tal vez química orgánica, porque sí, en el colegio tampoco era que veías tanto, ¿va? Y bioestadística. Yo siempre he dicho que esas clases de español, historia de Honduras cívica, están ahí de relleno, haciendo nada, quitándole el tiempo a uno. Es que tienen 2 razones por las cuales las pusieron ahí. La primera es porque es un mecanismo de empleo. ¿Okay? Imagínate toda esa gente que sale de las carreras de sociología, etcétera, de ciencias sociales, de lenguas y todo eso. Si no tendrían mucho mercado laboral. Entonces la universidad solo es parte de él. Vos me vas a decir, es un ciclo que se perpetúa a sí mismo y efectivamente lo es. Primero. 2, porque en gran parte el diseño de estos planes de estudios, cuando se empezó a hacer lo que era un plan de estudios ahí,
quienes empezaron con este diseño eran precisamente esa gente de ciencias sociales y dicen, bueno, nos vamos a colar aquí. 3, en gran parte, para remediar algo que el examen de admisión ayuda un poco, o más bien la PCNS ayuda un poco, y es la disparidad que tenés entre la gente que entraba a la universidad, y ahí es donde viene el problema que generó todo el primer año. Ponerle, por ejemplo, Paola, que viene de La Salle, un colegio razonablemente bueno, ¿eh? Razonablemente bueno, donde se supone que le enseñan cosas a los alumnos que le van a servir en la universidad. O vos que venís, no sé si venís de bilingüe o de algún colegio, etcétera, así. Sí. Ok. Que venís de una bilingüe, o qué sé yo, Alison, que viene. ¿De dónde venís, Alison? ¿De algún bilingüe? Sí, también. De la misma que Irma. Ah, eran compañeras. Bueno, ¿me entiendes? Donde yo espero que vos entras a la universidad y ya sabes una serie de cosas. O sea, que hables español sea lo que menos sepas, ¿ok? Por el modelo, pero hablas inglés más que razonablemente bien. O sea, lo hablas, digamos, a nivel de universidad. Tenías un maestro competente de matemáticas y de química, etcétera. Pero no es el mismo chance que pudiera tener, vaya, por ejemplo, alguien que por inteligencia y dedicación tiene méritos para estar, pero que viene de un mal colegio. Suponete que fueras, qué sé yo, y no es que esté hablando por conocerlos, estoy especulando, de Zonaguera, de Puerto Lempira, a estudiar medicina, y venís de un colegio con menos recursos donde no te enseñaron todas las cosas que vos venís sabiendo. Bueno, había que ponerlos al día. Y antes del examen de admisión, desgraciadamente, había colegios que básicamente lo que graduaban eran analfabetos con cartón de bachiller. Además, existe otro problema, y es que los diferentes colegios que gradúan diferentes profesiones o diferentes líneas. Por ejemplo, mi esposa me contaba que ella es maestra, ¿va? Se graduó de la normal. En la normal llevan un poquito de química, llevan español y ciencias sociales muy bien, y por supuesto sabría mucho más que yo en ese asunto, pero no se lleva física. Entonces él pedía matrícula física, y el primer día literalmente me dice que llegó de shorts y calzoneta y camiseta a la clase de física, porque creyó que era algo que tenía que ver con educación física. ¿Okay? Pensaba que le iban a poner a correr y saltar en el aula. Sería ingenua, pero ¿me entendés? A ese nivel estaba. Una anécdota. Y que ella admite que en su primer examen de física médica sacó 0, porque literalmente todo le pasaba por arriba de la cabeza. Yo hubiera podido, y de hecho lo hice, llevar la clase de física médica, y yo solo iba a presentar exámenes. Lo que hayan ahí ya lo había visto desde 10º grado. Incluso biofísica, ¿qué? Electromagnetismo y radiación. A los 13 años yo ya podía explicar esas cosas. Podía, y de hecho a veces le daba tutorías a los compañeros. No tenía problema. Pero ¿me entendés? O qué tal si vos venís y te graduaste, que es una carrera ahora, lo que antes eran peritos mercantiles, o sea que graduaban la carrera de comercio, y que ahora le dicen bachilleres en administración o algo así, o asistentes administrativos. Esa gente lleva contabilidad, por ejemplo, que vos y yo no llevamos. Y si fuera... ¿Cómo? ¿Vos sí llevaste contabilidad? Sí, contabilidad. Pero hiciste 11 o 12 años en el colegio. 11, en 10º la llevé por 2 semestres. Yo no llevé contabilidad. Cuando no le cuadraba algo, doctor, era horrible. Yo nunca he tenido necesidad hasta ahora de llevar contabilidad, ni saber nada de contabilidad. Cuando tengo un relajo de esos, hago lo lógico y llamar a mi papá, es licenciado en contaduría. Mira cómo se hace esto, te voy a mandar esos papeles para ver cómo cuadran, ¿verdad? Y sencillamente caí en la conclusión de que la mejor manera de no meterme en líos contables era ganar suficiente plata para que no me hiciera falta y pudiera cubrir algún faltante.
Ok, pero ¿me entendés? Ellos llevan esa cosa, yo no la llevé. Si yo me fuera a meter a contaduría o ciencias económicas, estoy en desventaja. Pero si ellos van a medicina, no llevan química. En los asistentes administrativos no llevan ni necesitan llevar química. Resultado, cuando los metes a la universidad, no los puedo meter a segundo año porque no tienen el bagaje elemental. Entonces, como pusieron esas clases como nivelador, pero el problema es que el nivelador lo pusieron a un nivel bien bajo. ¿Ok? Como quien dice, asumiendo que ibas a entrar a la universidad, no sé, con una educación de 6º grado o algo parecido. Entonces, te meten 1 año y medio generalmente revisando cosas que no vienen al caso. Y en medicina, si lograste entrar a medicina, generalmente dominas todo eso y súper bien, ¿verdad? Contrario a lo que dicen, que los médicos sí sabemos contar, no muy bien, pero podemos. Y sí sabemos leer. Hable por usted, yo todavía cuento con los dedos. Para eso está el celular. No, pero mira, incluso las clases pudieran tener utilidad. Por ejemplo, que te ponen en la clase de español y que te pusieran una clase de español con los fundamentos básicos de la comunicación efectiva, o sea, cómo redactar algo, cómo escribir, cómo analizar críticamente algo. Pero ¿qué te ponen en español? A analizar poemas. ¿Para qué diablos te sirve eso? Para cualquier carrera técnica, ¿eh? Porque me interesa a mí saber analizar poemas. O filosofía, por ejemplo. Clase solo existe para darle trabajo a los filósofos. Y yo no sé vos, pero yo la odiaba. La detesto. Yo también, doctor. Socio también, doctor. Ya son 3. Es un poquito más interesante que filosofía, por lo menos. Bueno, hay alguien entre todos ustedes que le guste la filosofía y la sociología, en realidad, que le haya gustado esa clase, porque aparte le enseñan horrible. A mí me gustó socio. Socio, ok, bye. Y filosofía, nadie, ¿va? Nadie, que lo diga. A mí sí me gustó. Vaya. Es que mi mamá era catedrática de filosofía en la universidad, entonces ella como me explicaba un poco mejor, creo. Ah, porque lo llevabas con tu mamá y tenías el No, ella era catedrática en otra universidad privada. Ah, bueno. Vaya, pero es la única cosa. Son la única, fíjate, mira lo que te doy de la proporción, pero realmente, y la enseñan, y no me negarás que vos la llevaste aquí en la Nacional, y no era una clase que pudiera, bueno, puede que a alguien le resultara interesante, pero así como la dan, y en las condiciones, entre las condiciones físicas y el estilo de dar la clase, a nadie queda motivado de ir ahí. La llevamos virtualizada, entonces ni siquiera tuvimos un catedrático que nos dio clases. Bueno, a eso voy. Ana es rara, doctor, no le haga caso. No, pero es que es cierto, vaya, por ejemplo, a mí me puede interesar algo y tal vez no tenga exposición a ella, pero de repente vos te topas con un profesor que sí le pone interés o que sí lo hace, vaya, entretenido, y vos vas tal vez por escucharlo a él porque cuenta la historia bien, vaya. Escucha, no, la clase no es gran cosa, pero por lo menos este señor o esta señora da bien la clase, es entretenida, no sé, se siente como una historia, porque básicamente eso es hablar y vaya, por lo menos para ir a escuchar o para ir a interactuar, porque un buen maestro no necesariamente, un buen maestro atrae alumnos, aunque no necesariamente sean de su carrera. Vaya, por ejemplo, para ponerte el típico caso de una clase que aunque tal vez no fuera interesante para vos, pero en la Universidad de California en San Diego, la cátedra de física cuántica la daba Richard P. Feynman, premio Nobel. Feynman daba una serie de clases de física introductoria para estudiantes de ingeniería y de la carrera de física. Ya te imaginas, a un nivel por allá arribísima, ¿eh?
La clase de física para físicos. Ahora, este señor daba unas clases tan interesantes que cuando él anunciaba sus presentaciones en el auditorio de una universidad grande, ya te imaginas con qué capacidad, y la gente de todas las carreras iba a escucharle, se apuntaba para conseguir cupo ahí, y que incluso había gente en los pasillos afuera escuchando por la puerta porque el man era tan bueno para dar la clase que todo el mundo quería ir a escucharlo solamente por ir a ver cómo él explicaba las cosas, aunque no entendieran nada del contenido porque eran sociólogos y no sabían absolutamente ni qué era la física, pero lo explicaba tan bien, ¿ok? Y de hecho, las clases, las notas que tomaban los alumnos después se convirtió en un libro, se llaman las conferencias Feynman. ¿Ah? El resumen son como 13 o 14 clases de física que él dio de esa manera, y que el tipo era tan bueno que salió un libro de esas clases, y yo lo tengo por ahí, las Feynman Lectures, explicando conceptos en física, y de tal manera, yo no voy a pretender que le entiendo a todo, porque hay un momento en que se pierde en esa alambrada de púas matemáticas que usan los físicos, ¿va? Pero vale la pena como ejemplo de que un buen maestro puede enseñar cualquier cosa y hacerlo atractivo, aunque vos no sepas ni cuete de lo que está diciendo. Por eso te digo, ahora, si viene tu típico maestro de ciencias sociales, típico, 1 de la tarde, en clases físicas, aula del edificio 1, o sea, 50, 60 personas en el aula que casi chocan pupitre con pupitre, el calor que sale de ahí al mediodía, ¿va? O cuando pasas por el gallinero, aquella oleada de calor como que estás pasando frente a un horno, y de paso un maestro que está ronroneando, que parece que quien te está dando clase es Schnitzel. ¿Te acuerdas de Schnitzel? El que hacía rada. Ajá, rada, así. ¿Quién diablo va a poder? En primer lugar, prestar atención. En segundo lugar, aprender algo de una situación así. ¿Ah? Por eso te digo, esas clases pudieran ser interesantes, pero de paso, la oportunidad que hay de que se medio enseñen se desperdicia. Se desperdician de esa manera. No siempre. No solo es cierto, vos probablemente esas clases te sobraron, alguna gente de esas clases de primer año puede que les sirvan para nivelar, pero la nivelación exige ciertas condiciones que no se cumplen. Entonces, bueno, pero cayendo al asunto, entonces estábamos con lo del jabón, no sé por qué, dice acá jabón como presencia de un ácido graso. Vamos a cachar acá y decir grasa. Mira lo que sucede cuando tenés estimulación por grasa, más o menos está parejo. No necesitas tanto bicarbonato porque la grasa realmente no cambia el pH, pero sí necesitas un montón de lipasas por lo difícil de digerir. Y el caso de la proteína, que principalmente lo que haces es estimular la secreción de enzimas, pero necesitas muy poco bicarbonato porque no hay la proteína en sí. Acordate que amortigua la presencia que amortigua el ácido en gran medida, o sea, el ácido ya estaba neutralizado por la proteína, pero necesitas un montón de enzimas. Entonces esto es lo que te decía, que la secreción pancreática es diferenciada por el contenido del alimento. Ahora, tenemos un problema. Hasta ahorita, como te decía, solo hemos trabajado en el páncreas con una serie de enzimas que manejan la desintegración de la grasa. Pero el problema es que las enzimas, igual que toda proteína, solo trabajan en medio acuoso, en algo que sea soluble en agua, y la grasa por definición no lo es, o sea, es obvio, sino porque sino porque acá, si yo agarro grasa típica, vamos a agarrar toda la grasa de
¿cómo se llama? De las tajadas de plátano, del huevo, de los frijoles, de esos frijoles que son hasta brillosos en la superficie, que acaba de comerse Paola. Y el problema es que cuando caigan al medio del duodeno, que es básicamente agua, toda la grasa se va a condensar en glóbulos no absorbibles. ¿Cabal? O sea que lo que tendría es un montón de grasa no disuelta. Y la grasa no disuelta, básicamente lo que va a pasar es que si no se puede disolver, las enzimas no la atacan y no se va a absorber. Resultado, vas a tener un montón de grasa no absorbida cayendo hacia el colon, donde esencialmente se va a perder, con consecuencias incluso un poco incómodas, porque aunque no se pueda disolver, no quiere decir que atraiga agua para intentar solubilizarla, para intentar bajar la concentración y tenés otra vez un problema osmótico. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Introducir un detergente para disolver la grasa, ¿ok? Y entonces caemos. Paola, a ver, ya que vos sos la que más es aficionada aquí a taparte las arterias, ¿qué es un detergente? Disuelve grasas. Es un agente que reduce la tensión superficial del agua, fíjate, para disolver la grasa. Mira, cuando vos decís que el agua y la grasa no se mezclan, el responsable de ese problema es el agua, porque su tensión superficial es tan alta que no se quiere mezclar con las moléculas de grasa. Yo agrego un surfactante, o sea, un detergente que baja la tensión superficial y permite que se mezcle agua y grasa. De hecho, esa es la razón, y ya lo hablamos alguna vez, de que yo utilice detergente para lavar mi ropa, ¿ok? Porque la tierra, el polvo, salen con pura agua. Puedo lavar esta camiseta en el, qué sé yo, en el chorro de agua, así, solo exprimirla, y si estuviera llena de lodo o algo que se disuelve en agua, ya estuvo. Pero la grasa de mis aceites corporales quedó ahí, y si yo la dejo en la camiseta, aunque se mire limpia, se va a enranciar, y entonces esta camiseta al par de veces que la use va a oler como huelen todas las grasas después del ataque bacteriano, o sea, va a oler a león cachimbiado, ¿ya? Por lo tanto, yo le agrego detergente para que la grasa se vaya con el agua del lavado, y entonces ya queda mi camiseta limpia. A ver, sí, está limpia. Está limpia. Todavía le quedan unas 4 o 5 días más de uso. Sí, está Aún no limpia. se para sola, doctor. Está limpia, entonces. No me preocupe. No me quedará. Bueno, no me creerás capaz, pero todo el mundo sabe de gente que viene, por ejemplo, y dice, bueno, tiene esta camisa, sale un rato, la usa un par de horas, la vuelve a colgar. Al día siguiente se pone otra, la usa un rato y la vuelve a colgar. Entonces tiene un montón de ropa medio limpia, medio sucia en el closet. Nunca has visto gente así. Yo sí, cuando cuando alquilas una casa con otros compañeros, de repente te topas con alguna gente que mi respeto, va. Entonces, pero volvamos al detergente. Entonces, ese detergente, esa es la idea de producir bilis, ¿ok? Ahora mira qué es lo que sucede. Vamos a meternos en el hecho de que esta bilis, aproximadamente vos producís entre 600 y 1000 cc de bilis. Esta bilis lo que contiene va a ser una mezcla de esencialmente 3 cosas: bilirrubina, ácidos biliares, ya veremos qué son, colesterol. Generalmente el colesterol excedente, ¿ok? Fíjate bien, el colesterol excedente
del metabolismo y que esa es una manera eficaz de bicarbonato y una cantidad variable de agua, ¿ok? Porque esta vía biliar es capaz de extraer agua de la bilis y tendrás tanto una forma diluida, producida en el hígado, que produce bilis diluida, y una bilis vesicular, que es más concentrada porque la vesícula es capaz de extraer el agua y generarme un producto más concentrado, literalmente un detergente concentrado que me pueda procesar grasa, literalmente grasas difíciles de procesar, ¿ok? Grasas difíciles de procesar, generalmente cuando te estoy hablando de eso es ácidos grasos de cadena bien larga, porque son incluso menos solubles, ¿ok? Acordate que cuando hablo de grasa, hablo en el mismo sentido de las proteínas, que es una familia de compuestos que a veces difieren salvajemente entre sí. Vale. Luego, veamos cuál es la idea. Tenés, obviamente, producción de los diferentes componentes de bilis en el hepatocito. Y si te acuerdas de tu lobulillo hepático, es una estructura hexagonal, o rústicamente hexagonal. Aquí está la vena central y aquí tenés la tríada: una vena suprahepática, un conductillo biliar y una rama de la arteria, ¿correcto? Entonces, los cordones de células que van en sentido radial producen bilis y se está moviendo por el conductillo biliar azul hacia la esquina del lobulillo, y estos conductillos son los que van haciendo coalescencia para producirme y excretar bilis hepática para caer acá. La bilis normalmente, si no está cayendo, o sea, si el esfínter de Oddi está cerrado, empieza a caer a la vesícula, y la vesícula se almacena y se concentra mediante la extracción de agua, ¿ok? De hecho, la extracción de agua acá y la concentración requiere de un balance bien delicado. No puedes extraer demasiada tampoco, porque entonces los diferentes ácidos biliares y el colesterol que hay se empieza a salir de la solución y lo que vas a tener es una piedra. Pero bueno, vamos a asumir que las cosas andan bien y que estás concentrando bilis. Ahora, ¿cómo hacer la liberación? Tengo otra vez dos mecanismos: secretina y colecistocinina. La secretina te estimula a que el hígado libere los componentes de la bilis hacia el conducto y hacia la vesícula. En condiciones normales, esto me está incrementando la producción de bilis, que por otra manera serían constantes. Ahora, nuevamente tenemos tres fases. La primera fase, o sea, la fase cefálica de la excreción de bilis, es mediada por el vago, induciendo a que la vesícula empiece a tensarse y que tienda a relajar o que baje el tono en el esfínter de Oddi, que de otra forma está normalmente cerrado, para evitar que haya reflujo del contenido del duodeno hacia el árbol biliar, que sería desastroso, ¿ah? Vos no querés contenido intestinal metiéndose a la vía biliar, o mucho peor, al páncreas. Por lo tanto, la estimulación a nivel cefálico, o sea, la percepción, como decíamos, del alimento, lo que me está generando es que la vesícula empieza a hacer un poquito de contracción, pero hasta ahorita no ha soltado bilis. El otro punto es que los ácidos biliares que están presentes en la sangre, o sea, que básicamente
son ésteres de colesterol, estimulan al hepatocito directamente, o sea, al parénquima hepático, a producir más bilis. O sea, estás produciendo un montón de bilis que en este momento es generalmente una cosa bien diluida. ¿Okay? Pero cuando cae alimento ahora a la segunda fase, al estómago, el antropilórico, acordate que tenía unas células sensibles a la distensión. En primer lugar, me estimulan un poco más al vago. Segundo, me van a empezar a secretar, obviamente, secretina, que hace que el hígado empiece a soltar esta bilis hacia la vía biliar. Por último, cuando el alimento cae al duodeno, aquí es donde tenemos estimulación por colecistocinina. La colecistocinina hace dos cosas. La primera, relaja el esfínter en la papila duodenal, relaja el esfínter de Oddi para permitir que se para permitir que haya salida de la vía biliar. Dos, hace que se contraiga el músculo liso de la vesícula para soltar el contenido vesicular al duodeno. Ahora, quiere decir que aún en presencia de alimento en el estómago, vos estás produciendo bilis, pero el esfínter de Oddi está cerrado. Eso hace que la bilis regrese a la vesícula para concentrarse. Y normalmente la idea subyacente de todo esto es que mientras entre comida y comida, o cuando no tienes entrada de grasa, de hecho estás preparándote para recibir una dosis de grasa en tu próxima comida y permitirla solubilizar. Mientras que cuando la grasa cayó al duodeno y empezaste a secretar colecistocinina, hasta entonces es que vas a vaciar la vía biliar. ¿Cuánto vas a producir? Ya dijimos, entre 600 y 1000 cc. Pero, como decíamos, eso quiere decir que si la bilis se concentra en la vesícula biliar, la composición de la bilis va a variar dependiendo si acabas de vaciar la vesícula. Vaya, por ejemplo, ahorita Paola se está terminando su desayuno y a las 12 del día, a las 11 del día anda por ahí, por la calle, y de repente ve algo que la atrae como pocas cosas la atraen. Un puesto en la calle que tiene aquí un cerro de tortillas y aquí tiene chicharrones. Chicharrones, Paola. ¿Ok? ¿Qué te hace? Dice que si no tiene limón no los quiere. Es que el chicharrón tiene que llevar limón, eso se sobreentendía. Y se le olvidó otra cosa. Se le olvidó la otra cosa que tiene que ir junto con ese limón. Encurtido. No. Sí, está bien. Pero el encurtido, bueno, sí, como un sustrato para el chile. ¿Quién se come chicharrones sin encurtido picante? No le pusiste el apellido. ¿Ok? Ahora, una hora después de que te metiste ese desayuno, sí tenés suficiente secreción estimulada por secretina y acetilcolina para manejar la grasa de la meriendita de las 11, ¿va? Pero no va a ser la misma composición que si, por ejemplo, te hubieras despertado a las 7:30 de la mañana después de 8 horas sin alimento y de 8 horas de concentración de bilis, y lo que estás muestreando es bilis de la vesícula. Veamos a qué me refiero. Mira la diferencia. La bilis saliendo del conductivo hepático básicamente es, leído de esta manera, es 97.5% agua, gramos por decilitro. O sea que
Todos estos solutos aproximadamente en el caso del hígado son 2.5%, vaya, la bilis en el, ¿cómo se llama? Saliendo del conducto hepático es una solución al 2.5% de toda esa salsa que tenemos abajo. Mientras que después de unas 6 a 8 horas de concentración en la vesícula, básicamente pudiste triplicar la concentración de la bilis, o sea, 8% de solutos. El principal, ¿cómo se llama? Componente en ambos casos va a ser las sales biliares, o sea, el producto de conjugar colesterol con un ácido orgánico para hacer un detergente. La parte de ácido orgánico es soluble en agua, el colesterol obviamente es soluble en lípidos. Bilirrubina, relativamente poca cantidad, 0.04 a 0.3 gramos por decilitro, producto obviamente del metabolismo de los eritrocitos, y la bilirrubina conjugada es un detergente también, porque el componente de M, la cadenita del M, es soluble en lípidos, ¿ok? Es liposoluble. Y si la conjugas acá con ácido glucurónico, cosa que veremos mañana, el ácido glucurónico, que es derivado del azúcar, es soluble en agua. Ok, aquí pegaría H2O y aquí lípido. O sea que la bilirrubina también es un detergente y además me permite la reducción de la tensión superficial y además me evita, me estabiliza, por así decirlo, el resto de los componentes de la bilis. Una pequeña cantidad de colesterol, mira, de 0.1 a 0.9 gramos por decilitro, dependiendo del tiempo que haya tenido para la concentración, que ese colesterol, como decíamos, es generalmente desperdicio, ¿va? Poco de ácidos grasos que representan el hecho de que las sales biliares, el colesterol y los ácidos grasos están en equilibrio. Acordate que estas uniones se están haciendo y deshaciendo, o sea que puedes tener ácidos grasos libres en equilibrio con las sales biliares. Es una reacción que va en ambos sentidos. Lecitina, que es otro surfactante, electrolitos, etcétera. En particular, mira, al concentrar la bilis vas a reducir grandísimamente la cantidad de cloro y bicarbonato, que también se recupera de la vesícula, ¿ok? Este bicarbonato que es secretado por la bilis tiene dos razones de estar ahí. Primero, te ayuda, es cierto, te ayuda con la neutralización del ácido, pero básicamente vos lo que querés es mantener cierta concentración de bicarbonato, porque la solubilidad, fíjate bien, la solubilidad de todo esto, colesterol, ácidos grasos, depende del pH. Entonces, si yo tengo una bilis cuyo pH es muy bajo, el colesterol en particular y las sales biliares se van a salir de solución, se van a precipitar. Y si yo tengo sales biliares precipitándose dentro de la vesícula, ¿con qué voy a terminar? Cálculos. Ajá. O dicho en términos, con una piedra. ¿Okay? Por así dice la gente, tiene piedras en la vesícula. ¿Ok? Necesitas ese bicarbonato para ajustar el pH y evitar pues que formar un cálculo, porque fregaste la solubilidad de las sales biliares en particular. ¿Ok? Colesterol sí te forma cálculos cuando las concentraciones de colesterol son más altas que esto, porque más o menos ahí estás en el límite de la solubilidad. Quiere decir que esta vesícula te está concentrando más o menos 9 a 15 veces los solutos. ¿Por qué? Tu vesícula le caben unos 60 cc,
pero diariamente pasan por ello unos 450 cc de bilis, de la cual recuperas el agua para terminar con una cantidad relativamente pequeña de bilis concentrada. Ahora, esos componentes de la bilis, le hace bilirrubina y demás, van a ser el tema de mañana, o sea, el ciclo de la bilirrubina y el ciclo del colesterol con respecto a la formación de grasa, ¿ok? Ya veremos esto y veremos también la secreción del intestino delgado, las enzimas del intestino delgado, que eso es bien, ¿cómo se llama? Rápido de ver, ¿ok? Preguntas hasta hoy. Mañana es viernes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Y el lunes es feriado porque el 1 de mayo es domingo, se pasa para lunes. Sí. Ok, magnífico, otro fin de semana largo. Entonces mañana pues clase con la continuación de esto, para terminar la parte respectiva, y de ahí los procesos de absorción, que son relativamente bien cortos, porque parte de esto ya hemos visto el proceso inicial, de ahí solo tenemos que ver cómo se absorben y metabolizan las diferentes cosas. Entonces, y no vamos a hablar tanto de las vías metabólicas de proteína, grasa y demás, o sea, de las reacciones, porque se supone, ya sé lo que me van a decir, ya voy a decir yo que se supone que lo vieron en bioquímica, ustedes van a decir sí, pero no lo vimos. No lo hemos visto. Como dice Paola, no lo entendería, doctor. Es complicado, no le entendería. Yo sí le entendería, sencillamente no lo cubría. Es que, ahora, así como dice usted que los docentes de filosofía están, así está nuestra docente de bioquímica, doctor. No era que les ponían los trabajos en presentaciones de PowerPoint. Es que en nuestra clase es ella leyendo las diapositivas así. Leer diapositivas, Exacto. Nitzel. Y dejar Gracias, videos de Nitzel. TikTok. De hecho, acabo de grabar un TikTok ayer, doctor. Esas son las tareas. Grabar TikToks, hacer mapas conceptuales. Ok, está bien, por lo menos es algo que hacer, pero ¿qué diablos puede explicar uno en un TikTok? No son de un minuto. Yo no hago. Se sorprendería la cantidad de información que metemos en TikToks. Santa madre. Miren, yo no tengo ni siquiera, o sea, sí sé que es un TikTok, pero ni siquiera se me ocurriría poner la aplicación en el teléfono, ni se me ocurre la utilidad de grabar algo en 60 segundos. Va igual que los YouTube Shorts. Doctor, y usted no sabe lo estresante que es editar eso. Porque si usted graba un video así nada más hablando, le ponen 1 de 5. Tienen que tener así como efectos especiales, speakers y cosas así. Usted mire a Irma, le gana a Eminem rapeando ayer el metabolismo de lípidos. Pero te das cuenta que el tiempo que utilizas en poner emojis en un video de esos y complicándote la vida, pudieras hacer una presentación más tradicional, con más contenido y con menos esfuerzo. Por Dios, hay cosas que se prestan. O sea, hacer un video, perdón Irma, Dale. hacer un video para bioquímica es estar toda la tarde en eso, aunque solo dure 3 minutos máximo. Sí. Y fíjate que no porque no se preste, porque fíjate que hay en inglés, por lo menos, hay un libro que se llama The Biochemistry Songbook, de un profesor, de hecho era un profesor de bioquímica, que puso todas las vías metabólicas con la letra y la música de canciones bien conocidas, ¿ok? Y que lo explica muy bien, y por ahí anda qué sé yo, en español hay sus versiones. Vaya, por ejemplo, hay por ahí un video de un man que está explicando el ciclo de Krebs en rap. Y le queda bastante bien, porque lo logró hacer de tal manera que no sonara forzado. Sí se puede, pero eso es un mecanismo que vos utilizas para ayudar a alguien a memorizar. Ahora, para estar todas las semanas haciendo eso, mi respeto por la botazón de tiempo. Nos están preparando para la vida, doctor. Si no funciona la carrera, vamos de TikTokers.
Doctor, cambiamos revisión por TikTok, doctor. Bueno, pero lo que pasa es que como a mí no me gustan ese tipo de plataformas conmigo así. Nah. Todavía les pudiera decir, miren, vamos a hacer un poco más tradicional y decir YouTube, pero una presentación así más profesional y usan que se llama OBS para combinar diferentes fuentes y que se mire bien, pero profesional. Pero en un TikTok no se puede cubrir fisiología en TikToks. Si existiera una manera de hacerlo, alguien ya lo hubiera hecho, ¿no? O sea, hay que hacerlo y que funcione. No nos metamos a ese lío. Lo más que, como te digo, es que igual un YouTube Short es lo mismo, 60 segundos, ¿no? Pero bueno, el caso es que se meten a ese extraño rollo. ¿Okay? Pero yo le veo algo de cortina de humo. Y de cualquier manera, ustedes están grabando los TikToks, pero ella está todavía con sus presentaciones leyendo una diapositiva, que para mí ese es como dice, tocar fondo en términos de una clase virtual, porque prácticamente garantizan que nadie le va a prestar atención. Ni el delivery es bueno, ni el contenido está limitado a lo que lo que se puso en la diapositiva. Y dos, desde el momento, por lo menos a mí me dicen, mira que hay una reunión, no sé qué, una presentación virtual, yo me conecto y veo que alguien empieza a leer una diapositiva, mi respuesta instintiva es salirme de la reunión instantáneamente. Ya uno ya les hizo como repugnancia ese tipo de presentaciones. Por eso es que si te has dado cuenta aquí, nunca me has visto un PowerPoint, porque para mí eso es la muerte de la atención del cliente. O me huele como a presentación, dice presentación de PowerPoint, yo también lo asocio así como una oficina, como presentación de esas cartas, de algo como de administración o de la contabilidad o de los resultados de una empresa. ¡Ay, no! ¿Ah? Ay, no, o esas presentaciones de ciencias sociales, ay, no. Entonces, no, PowerPoint no. Eso debería ser prohibido o limitado. Es decir, usted tiene derecho a hacer una presentación de PowerPoint al semestre a sus alumnos como máximo y le vamos a bajar el sueldo si abusa de él. ¿Qué te parece esa nueva norma en el reglamento académico? Es que abusan de la libertad de cátedra, doctor. Es que libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Eso no es libertad de cátedra, eso es no poner esfuerzo a las cosas. Cierto es que yo no me la voy a tirar del Superman. Si yo soy tan haragán como cualquiera y más que la mayoría. Pero se supone que si quieres hacer algo que tenga más o menos un resultado que sea más o menos decente, tampoco puedes buscar la ley del mínimo esfuerzo el 100% del tiempo. Y PowerPoint es la ley del mínimo esfuerzo. No. Bueno, entonces, mañana bilis y la secreción enzimática intestinal para terminar todos los procesos secretores y digestivos, vaya, por decirlo, de digestión. Y ahí ya solo nos queda el tema de absorción de sustancias que, como te digo, lo vamos a comenzar porque es rápido. Es más, déjame ver si tengo material de en el YouTube, porque eso te permitiría que lo fueras viendo en tu tiempo, pero déjame ver cómo está. Espérate. No, ¿dónde está? Playlist. Todo eso está en YouTube, doctor. Sí, no, digo de los míos, ¿verdad? Porque los... Sí, metabolismo de carbohidratos, ese es suyo.
Este es mío. Motilidad, de hecho, metabolismo de carbohidratos, parte 1, parte 2, proteínas y lípidos. Déjame revisarlo en la tarde, a ver, porque entonces eso quedaría y vaya, para ir adelantando ya prácticamente terminamos el módulo y ustedes lo ven, pero déjame ver que no me haya tragado algún pedazo de esa clase, ¿va? ¿Ok? Mañana te digo. Listo, doctor. Gracias. Ok, pues listo, bye. Bye, doctor. Ok.